Estimados amigos de Cocodrilos del Mundo, nuestros queridos seguidores, en esta oportunidad vamos a hablar de la reciente reunión mundial del grupo de especialistas de cocodrilos de la UICN que se realizó en la ciudad de Darwin, Australia, territorio del norte. ¿Qué es esta reunión? El grupo de especialistas de cocodrilos de la UICN cada 2 años organiza o promueve una reunión mundial donde asisten todas las personas relacionadas con el manejo, conservación, aprovechamiento sustentable, conservación per se de los cocodrilos alrededor del mundo, donde consiste inicialmente en una reunión del comité permanente del grupo, que ya lo habíamos explicado en el programa que hicimos con el profesor Graham Webb, y después vienen 4 días de presentaciones orales y póster de los diferentes trabajos que se realizan alrededor del planeta. Esta reunión se realiza cada 2 años y se escoge un país que tenga que ver con el aprovechamiento y la conservación de los cocodrilos. Sin embargo, hubo una reunión en Europa donde, ya habíamos comentado en un episodio anterior, que aunque no hay cocodrilos en Europa, Europa es el centro de producción de productos provenientes de la materia prima, que sería la piel, lo más apreciado de los cocodrilos. A estas reuniones puede asistir cualquier persona, simple y llanamente se inscriben, pagan el costo de la inscripción y pueden participar y escuchar todo lo que se presenta en las exposiciones orales y también observar y leer los pósters. El primer día es la reunión del comité permanente, donde los diferentes miembros, que en esta oportunidad son unos 36 personas, que representan todas las regiones o continentes del planeta donde se encuentran cocodrilos, se discute y se presentan informes de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años con relación al tema cocodrilos. Llámese conservación, comercio, industria, zoológicos, futuros líderes, que son aquellos que van a reemplazar a las personas que ya tenemos mucho tiempo en el grupo, como es el caso mío en lo personal, que yo tengo ya 32 años en el comité permanente, y se plantean y se sugieren soluciones que van dirigidas a organizaciones no gubernamentales o a gobiernos en particular que solicitan el apoyo del grupo para resolver temas específicos en la conservación y uso sustentable. En las presentaciones orales, las personas que la van a realizar simple y llanamente muestran a través de sus láminas de PowerPoint el trabajo que vienen realizando, y es totalmente diverso. Pueden haber presentaciones sobre el estatus de la especie en un país determinado, presentaciones sobre genética, presentaciones sobre toxicología. Actualmente se está utilizando mucho nuevas tecnologías en el estudio, como drones o como sensores de sonido para determinar la distribución o el desplazamiento de los animales en el medio silvestre. Se habla también sobre el papel de los zoológicos, que es bien importante. Aquí les recomiendo que vayan a la página de YouTube de Río Verde y busquen el episodio sobre los zoológicos modernos, donde se realiza una investigación muy importante cuando no se puede trabajar en el campo. Todas las noches durante estas reuniones hay eventos sociales que son patrocinados por los diferentes sponsors de la reunión. En esta oportunidad en Australia tuvimos la oportunidad de visitar el Cocodrilos Park del profesor Graham Webb, donde esa noche en particular se presenta quién es el ganador del Castillo Award. Castillo Award es un reconocimiento que hace el grupo de especialistas a personalidades que tienen que ver con el mundo de la conservación y uso sustentable de cocodrilos. En esta oportunidad lo fue adjudicado a la doctora Ruth Esley de los Estados Unidos, que fue la directora del Rockefeller Refuge en Luisiana durante varios años, hoy por hoy retirada. También en ese mismo evento social
se hace una subasta con artículos que los diferentes asistentes a la reunión mundial donan, y el dinero que se recauda de esa subasta es asignado a diferentes proyectos en el mundo que tengan que ver con la conservación. En esta oportunidad hubo récord de recaudación de fondos, estuvo alrededor de los $28.000 y se dividió en dos partes. $14.000 van al proyecto de cocodrilos en Laos, en el sureste asiático, y $14.000 van a un proyecto con los Ostriademus en África, que desarrollan Costa de Marfil, Ghana y estos países del oeste central de África. También al final hay un evento, se ofrece un paseo de campo. En esta oportunidad fue a el río Adelaide, donde brincan los cocodrilos porosos, y haremos un programa al respecto para que lo observen. La próxima reunión 2026 fue seleccionado Marruecos para ser la sede, y esperamos que entonces podamos asistir y actualizarnos con toda la información de cocodrilos alrededor del mundo. Lamentablemente en Australia éramos muy pocos latinos, solamente un venezolano, mi persona, dos personas de México, dos de Argentina y uno de Brasil, por lo alejado y costoso del viaje para allá. Esperamos que en Marruecos sea relativamente más económico y podamos tener una mayor representación de nuestra región, Latinoamérica y el Caribe. Es importante destacar que estas reuniones mundiales que se realizan cada 2 años, como comenté anteriormente, se hacen en diferentes partes del mundo donde principalmente haya cocodrilos en vida silvestre o se esté haciendo cría en cautiverio o programas de conservación. En Latinoamérica, que es el continente con una mayor diversidad de cocodrilos en el mundo, tenemos unas 7 especies, se han realizado varias reuniones. La reunión pasada del 2022 se realizó en la ciudad de Chetumal, México. Sin embargo, mucha gente pregunta qué ha pasado en Venezuela, que es el segundo país más diverso de cocodrilos en Latinoamérica. Acá en Venezuela se realizó una reunión del grupo de especialistas de cocodrilos en el año 1984. Se llevó a cabo en la Universidad Simón Bolívar y el paseo de campo se realizó a las instalaciones del Hato Mazaguaral y se llevó también a las personas a la ciudad de San Fernando de Apure, que podrán ver algunas de las imágenes que estamos mostrando mientras comentamos este hecho. Anteriormente se han realizado 2 reuniones en Argentina, una reunión en Perú, una reunión en Brasil. Todo depende de que las organizaciones que propongan un país como sede tengan el apoyo institucional y del Estado para poder cubrir los costos organizativos, que son bastante altos. Porque estas reuniones no solamente es ir y escuchar lo que presentan las personas, sino que hay una serie de beneficios, como te regalan un morral, una camiseta, una gorra, hay unos souvenirs que te obsequian con el pago de la inscripción. Nosotros esperamos que en un futuro cercano podamos volver a ser sede de una reunión mundial del grupo de especialistas de cocodrilos acá en Venezuela. No quiero despedirme sin comentar que en esta oportunidad fui el único representante de Venezuela y además llevamos 2 presentaciones orales. Una de ellas, un trabajo de investigación que realizamos con Caimán del Orinoco sobre la distribución de las escamas nucales y posoccipitales, un trabajo que no se había realizado o no se ha realizado en ninguna parte del mundo, que fue muy atractivo y tuvimos muchas preguntas al respecto, y algunas personalidades van a copiar ese trabajo para realizarlo con sus especies en sus países. Y también presentamos una ponencia oral sobre el traslado de los cocodrilos del Orinoco, Caimán del Orinoco, que realizamos el año pasado de Venezuela al zoológico Crocodile Zoo en Dinamarca, que pueden, aprovecho la propaganda, verlo, el documental, en la plataforma de YouTube del canal de Río Verde. Y dicho documental ya ha obtenido 3 premios, 2 nacionales y 1 internacional. Para nosotros, lo interesante de esto es que varias de las presentaciones que se hicieron, por ejemplo, Camboya, por ejemplo, Filipinas y por ejemplo, Tailandia, son programas de conservación muy similares a los que estamos realizando en Venezuela,
y la diferencia está en el uso de tecnología. Y simple y llanamente esta diferencia se debe a una disponibilidad de fondos. En este sentido, entonces quiero aprovechar la oportunidad que si les gusta lo que nosotros estamos haciendo en el país, los invito entonces a que vean aquí abajo está el link, que vayan a patreon.com para que hagan donaciones y Río Verde va a poder entonces seguir apoyando financieramente los trabajos de investigación que estamos realizando en Venezuela, no solamente con caimán del Orinoco, sino con cualquier otra de las especies que Río Verde apoya, no solamente en la divulgación de videos y elaboración de material didáctico, sino también en el acompañamiento y el apoyo logístico en la realización de los mismos. Estimados amigos, les agradezco que hayan visto este episodio, los invito una vez más a que se unan a la plataforma, se suscriban al canal de Río Verde en YouTube, le den like para que reciban las notificaciones de los nuevos episodios que estaremos presentando para ustedes. Hasta otra oportunidad, Álvaro Velasco.